Buenos días, mi nombre es Abraham Heriberto Guerrero Sánchez, radico en el Ejido del Recreo, kilómetro 3.5, estudio en la Universidad Virtual CNSI, la materia es mecánica clásica, el nombre de mi tutor es Rocío Rodríguez Medellín, el proyecto es el integrador, es la última actividad que vamos a realizar en el transcurso de estas 4 semanas, y mi matrícula es AL094818. Esta actividad se me pidió contestar ciertas preguntas en base a mi propio razonamiento. Por ejemplo, ¿qué es el equilibrio de cuerpos rígidos? El equilibrio de cuerpos rígidos es un estado en el que el cuerpo rígido está en reposo o en movimiento rectilíneo a una velocidad constante relativo a un sistema de referencia. Se dice que dicho cuerpo está en un equilibrio estático para que un equilibrio rígido en equipo estático, es decir, un cuerpo indeformable donde las fuerzas no son concurrentes. ¿Qué quiere decir? Son cuerpos que están como tal en una sola posición, pero a su vez podemos alterar estas posiciones dándoles una trayectoria fija a una velocidad fija. Relativamente se podría decir que no es un cuerpo rígido, pero se puede maniobrar a cierta velocidad y a ciertas proyecciones. ¿Cómo funciona el equilibrio estático? El equilibrio estático no implica necesariamente que el objeto no se mueva. Si un objeto que está en el vacío se da un pequeño empujón, comenzará a moverse y permanecerá en movimiento porque siempre y a una velocidad constante, ya que no hay ninguna fuerza que lo frene ni que lo acelere. Por ejemplo, un coche desplazándose en una carretera lo frena la gravedad y la fricción, por lo tanto el objeto puede desplazarse y estar al mismo tiempo en equilibrio estático siempre que la fuerza resultante que actúa sobre él sea cero, lo que cumple la ley de la inercia. Eh, Esto nos quiere decir que mientras se aplique una fuerza a nuestro pequeño objeto, este debe cumplir ciertas condiciones para que éste pueda acelerar y a su vez frenar. Supongamos que ponemos un objeto en la luna. Este objeto va a girar constantemente porque no hay nada que lo frene, no hay nada que lo detenga como tal. Hay muchos objetos espaciales que terminan yéndose del espacio simplemente porque no pueden frenarse o no pueden parar. Terminan en la nada, terminan en donde no hay nada. Aquí en la Tierra tenemos el ejemplo del coche. El coche se frena por una fuerza, que la fuerza vendría siendo la gravedad. A pesar de que el coche está en movimiento, seguimos manteniéndolo estable. O sea, en sí vamos nosotros bien mientras vamos a una velocidad constante. A eso se refiere el equilibrio estático. Se refiere a que el objeto pueda ir a cierta nivelación, a cierto patrón, en una forma estática sin moverse, pero a su vez en una trayectoria línea o en un movimiento constante. Las diferencias entre el equilibrio dinámico y la fuerza de inercia. La fuerza de inercia mecánica es la tendencia de los cuerpos a mantenerse en un estado de movimiento o reposo en el que se encuentran en lo que se encuentran, el cual no se modifica a menos que actúen fuerzas externas sobre su masa. También puede considerarse la mantenerse su estado sea un reposo o de movimiento hasta que una fuerza externa modifique dichos estados. Existen dos tipos de inercia mecánica, denominadas como equilibrio transicional y equilibrio rotacional. Bueno, ¿esto qué nos quiere decir? Nos quiere decir que por inercia mecánica un cuerpo se puede estar moviendo a una fuerza relativa. Sin embargo, pueden aplicarse ciertos cargos de fuerza los cuales impidan el movimiento del mismo. Sin embargo, este va a seguir moviéndose a pesar de que no se va a mover con la misma intensidad, va a moverse continuamente porque se le aplicó una fuerza. Si esta fuerza se le deja de aplicar y ahí existen otras fuerzas externas, pues este todavía va a continuar en algo de movimiento. Un ejemplo, la rueda de un coche. La dejamos en una pendiente. A pesar de que ya no apliquemos la fuerza para empujar la rueda del coche, esta por inercia se va a ir para enfrente porque está con una tendencia a la bajada. ¿Por qué? Porque ahí aplica la ley de la gravedad. La gravedad empuja la rueda del coche para abajo porque la atrae magnéticamente. En cambio, las
el equilibrio dinámico nos explica que todo objeto relativamente necesita una fuerza para que pueda movilizarse. Como tal, nos da a entender que no debe de aplicarse una ley fija a esta estática, porque al final de cuentas siempre, siempre, siempre va a necesitar una fuerza que lo esté moviendo, que lo esté sacando de su estado de reposo. Eso es lo que nos quiere decir. Para dar una conclusión real del tema, cabe destacar que no soy un experto, cabe destacar que hay varios factores que se me pasaron, que no los pude contemplar, como las fórmulas que se pueden interpretar, como las pequeñas fracciones que no las pudieron observar y ejemplos más claros y precisos. Lamentablemente no había no había ejemplos demasiado sencillos para poder explicarlos de una forma bastante fluida y bastante dinámica. Había ejemplos muy complejos, los cuales no estaban dentro de mis posibilidades de ponerlos en esta presentación. Las fuerzas y todas las leyes se aplican en base a un régimen. ¿A qué te refieres? Todas y cada una de las leyes que se nos aplicaron en esta materia que fue mecánica clásica, se nos explicó las leyes de Newton, se nos explicaron las leyes de la gravedad, se nos explicaron las leyes de Hofstadter, también se nos explicaron diferentes tipos de leyes, las cuales tienen como propósito dar un propósito a cada objeto que hay en este mundo y poder avanzar estos objetos a un mayor nivel y un mayor concurrente. Cabe destacar que no estamos utilizando todas las leyes posibles para poder hacer mejores avances en cuanto a mecánica, en cuanto a eléctrica, en cuanto a todo. No estamos utilizando todas las leyes porque sería imposible. Hay leyes que se contradicen y no todas las leyes pueden funcionar para lo mismo. Sería todo mi parte. Que pasen buena tarde.